Bien, ya nos encontramos en línea con Fernando Salino. Buen día, Fer, ¿cómo estamos? Hola, Fer. Bien, buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, un gusto. bien. Gracias, como siempre. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que ha dejado, cortito como para hacer una introducción dentro de este tema del que siempre tocamos, relacionado a lo deportivo. Volvió el fútbol finalmente, Fer, pero bueno, como siempre ha dejado la perlita, River no jugó el fin de semana y jugaría mañana, en todo caso, veremos. Aparentemente. Sí, en realidad se dice del martes, y lo más llamativo es que a poco tiempo de comenzar no se sabía quién televisaba. Claro. Y esto no es una cuestión formal, digamos, sino que acá hay un profundo, hay un hecho económico profundo. Claro. Evidentemente hay cuestiones que no están del todo resueltas. Finalmente se siguió más o menos como se estaba y seguimos como a la expectativa. Llama mucho la atención que un tema que desde lo económico es tan trascendente, porque digamos es de donde se obtienen los fondos para que el fútbol exista, es llamativo que no sepamos. Ahora, bueno, estamos con esta realidad y pareciera que esto es lo que va a seguir, pero el conflicto continúa. Y desde lo deportivo sí comenzó en un formato muy raro que cuesta un poco entender, que no se entiende demasiado por qué se hizo de esta manera, pero bueno, de alguna manera volvió y a los que nos gusta el fútbol miramos algunos partidos que pudimos ver, algunos bastante malos, pero sí, mucha gente joven, esto me parece que muestra la crisis económica, es decir, los jugadores de cierto renombre emigran, y hay jugadores muy grandes, adultos con mucha edad, y hay chicos muy, muy jóvenes. Digamos, en algún momento de mi vida yo sabía de memoria las formaciones de los equipos, de todos, y hoy me cuesta mencionar algunos jugadores. Además, sí, vos me decís Romero y me vienen a la cabeza como 14 que no distingo uno de otro. claro, pero verdad, bueno, verdad. Sí. Con todo eso el fútbol empezó y es un poco lo que se esperaba, y veremos desde lo sanitario cuáles son los resultados o las cuestiones que haya que ajustar y mejorar, ¿no? Claro. Bueno, hablando de lo sanitario, nos venimos a la provincia de San Luis nuevamente, porque, bueno, ayer se registraron 274 casos en la provincia, pero se realizaron un total de 1.228 muestras. El número de testeos no ha bajado de la cantidad de muestras que se toman, pero sí, con respecto a otros comunicados, el día de ayer hubo una baja en la cantidad de casos. Esto, nos pone de manera, nos pone de manera positiva, nos pone de manera óptima, pero tenemos que seguir alerta, ¿no? Sí, alerta desde ya, y bueno, lo que estamos esperando es que la curva se amesete un poco. Es ilusorio pensar que, porque si uno dice ayer hubo, digamos, 400 casos, esas personas algo contagiaron y el número va a ir bajando de a poco. No hay que esperar que un día de 400 puedas pasar a 50, porque no va a suceder. Claro. La curva no se comporta de esa manera. Por eso es bueno que empiece a disminuir, porque eso haría que quienes contagian vayan disminuyendo y que efectivamente logremos amesetar la curva y que tenga un comportamiento descendente. Esto es lo que según lo que se está mostrando tenemos que esperar para lograr aquel famoso número que seguramente será revisado el 8 de noviembre, a ver efectivamente dónde estamos parados en aquella relación que llevó a distinguir a Pueyrredón y a Pedernera en un sentido negativo, digamos, respecto de los contagios, y algunas otras poblaciones como Merlo, que estaba muy cerquita del famoso 1,2. Bueno, iremos viendo y seguiremos esperando que esto se resuelva de un modo positivo, lo cual solo va a suceder a partir del comportamiento individual de cada uno, ¿no? Fer, hacías referencia al comportamiento individual de cada uno y parece hoy, nosotros más de una vez hemos dicho aquí con Emi, y creo que lo hemos compartido también una reflexión con vos, de que los jóvenes nos venían enseñando cómo era la situación, y hace varios días que nos venimos encontrando con estas famosas fiestas clandestinas
donde los jóvenes son los actores principales, pero también los adultos son los que ponen a disposición, por ejemplo, predios privados para realizarse. Pasó el fin de semana Merlo con Carán, con vecinos activos de diferentes localidades también. ¿Hoy crees que eso puede ser un punto de inflexión? Y esperemos que hayan disminuido, por lo menos. Lo ideal sería que efectivamente no existan, es decir, que estas cosas no se hagan, porque de verdad que son un problema, y además como que se tiene comprobado que ahí está el foco, ahí claro. está el problema, es decir, se sabe de dónde surgen los contagios. Entonces, bueno, lo deseable sería que esto termine, que no se produzca, que por lo menos en el periodo que se señalaba hasta el 8 de noviembre no hubiéramos encontrado estas cosas que, por otro lado, y esto no es un consuelo, se ven en muchos lugares del país, involucran a gente, digamos, y las que se conocen es porque involucran a gente famosa. Uh-huh. Entonces, se sabe que lamentablemente esto está sucediendo, y bueno, pero otra vez tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con lo que no debe suceder y con lo que tenemos que hacer para que no suceda. Uno espera que exista esta mirada distinta, esta actitud diferente, pero no es fácil, ya llevamos mucho tiempo y bueno, en realidad lo que se pretende es un comportamiento distinto, porque además hay situaciones que, digamos, inexorablemente van evolucionando naturalmente. Ya llegan aviones a San Luis, en algún tiempo van a llegar micros de larga distancia. Entonces, bueno, estos, llamémosle avances, tienen que tener un correlato con una conducta individual que se restrinja de algunas cuestiones. Lamentablemente hay que seguir en este sentido, bueno, para que esperemos que pase lo que decíamos antes, que esto se resuelva de alguna manera con una curva que descienda, ¿no es cierto? Bueno, ojalá sí sea, sí, seguro. Bueno, la mirada hoy en el mundo está puesta, más allá de lo que sucede con la pandemia, en lo que va a suceder mañana. ¿Quién será el próximo presidente de los Estados Unidos? La primera economía del mundo. Y bueno, se debate como siempre entre demócratas y republicanos, en este caso Trump y Biden. Las encuestas dan allí poquito más para el demócrata, pero estamos hablando de Joe Biden, pero se cierra todo el día de mañana. ¿Cómo lo ves, Fer? Primero me gusta decir que no soy un especialista en esto, y mucho menos en conocer las cuestiones de los Estados Unidos. Siempre tuve la impresión que a nosotros nos llega información muy sesgada. Uh-huh. Y por más que en el mundo hoy la información fluya y que, digamos, en todos lados se conozcan las cuestiones y haya comunicación y demás, desde América Latina y desde la Argentina tenemos una mirada muy sesgada de la situación, porque primero que apuntamos a algunos estados de los Estados Unidos porque hay otros de los cuales tenemos muy poco conocimiento cuál es efectivamente la idiosincrasia de quienes votan en una elección no obligatoria, y además tenemos tendencia a mirar mucho el tema con la población latina. Claro. Y los temas que nos llegan a nosotros y que nos interesan respecto del comportamiento que puedan tener republicanos o demócratas. Pero efectivamente sabemos también que la elección se decide por otras cuestiones propias de los Estados Unidos, que cuando lees con alguna profundidad hay algunos métodos de producción como el fracking que desde el punto de vista del medio ambiente y desde muchas cuestiones son, digamos, condenados, criticados, y sin embargo hay sectores de la población, porque esto tiene mucho que ver con lo productivo, que están muy a favor de eso y entonces alientan las ideas que Trump tiene respecto de esto. Como vos decías, las encuestas están dando a Biden como ganador, 7 puntos, dicen, lo que nos llega, repito. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, pero hay en algunos estados que son decisivos donde la ventaja es poca y estaría dentro del error estadístico. Repiquetea muy fuerte el error de encuesta del 2016. Es una elección compleja porque es una elección indirecta, es decir, los electores no eligen
quienes van a votar no eligen al presidente de la República, sino que eligen a los electores que van a elegir al presidente de la República en diciembre y va a asumir en enero. Claro. El 20 de enero asume el presidente de los Estados Unidos. Tenemos 538 electores y hay un número mágico de 270, que es el que te permite ser presidente de la República. Es complejo. Hillary Clinton sacó 65 millones de votos, Trump sacó 62, pero tuvo 306 electores y con eso ganó el colegio electoral, porque los electores se ganan cuando se gana en cada estado. Exactamente. Claro. Sí. Como dato significativo, hace 28 años que un presidente que esté en el poder no pierde en los Estados Unidos. Perdió George Bush con Clinton en el 92. Claro, una reelección, digamos. Claro, Ujú. claro, que Eso es la es un buen única dato. permitida, Claro. que no estaba permitida, pero en la enmienda permitió que se pueda repetir por una vez un periodo, que alguien pueda ser reelecto una vez, digamos. Como en nuestro Que país. eso es Claro, lo sí, que sí. está usando Donald Trump para volver a postularse. Claro. Dato llamativo, los dos candidatos tienen más de 70 años. Ujú. Creemos que el mundo va por los jóvenes, va por otro Sí, lugar, Sí, bueno, sí, y eso marca el en otro algunos lugar, ¿no? aspectos. Claro, en algunos En aspectos. algunos aspectos. En algunos Sí. aspectos. Mirá vos qué dato. Sí. Qué dato, Ese de dato verdad. no lo tenía, la verdad que no lo tenía. Sí, pero esa es una constante, me parece, Fer, en prácticamente todo el mundo, exceptuando algunos países de Centroamérica, de América Latina, que puede haber, creo que, si no me equivoco, en Costa Rica hay un presidente muy joven, pero después... Están muy... sí, después en prácticamente todo el mundo son mayores. En Estados Unidos hay que tener más de 35, pero Biden, yo entiendo que es el candidato, 78 años tiene, ese de los candidatos más antiguos que se ha postulado en los Estados Unidos, si no el más. Bueno, son situaciones del mundo. La verdad que Claro. se dicen algunas cosas, lo mismo que respecto de Trump, lo que es su visión de la política de género, de la política racial, pero honestamente no sé en los Estados Unidos cuánto peso tienen estas cuestiones a la hora de elegir presidente de la República. Ujú. Hay muchos temas que son muy fuertes a la hora del debate, pero a veces los ciudadanos, sobre todo los que están dispuestos a votar en una elección, repito, no obligatoria, se definen por otras cuestiones. No olvidemos que estamos en un capitalismo fuerte y entonces a veces lo económico tiene un peso más que importante. Sí, porque jamás, se habló en algún momento, pero digo, jamás estuvo en la mente de nadie, más allá de Trump, de posponer las elecciones por la pandemia. No llegó ni siquiera a discutirse, ¿no? No sé, entiendo lo mismo, incluiría la pandemia en este tema. No sé cuántos ciudadanos van a decidir por algo que puede ser grave, importante, pero es coyuntural, como la pandemia, Ujú. y no van a atenerse a cuestiones de más arraigo, más fuertes, que ya traigan en su pensamiento, en su ideología, en su forma de pensar y de entender la cuestión. Ujú. Fer, te agradecemos como siempre, un abrazo grande. Abrazo, Fer. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos hablando. Ya la próxima vez que hablemos ya vamos a saber el resultado, así que Seguro. comentaremos un poco lo que hemos dicho. Por supuesto. Como yo soy Sí. aventurado A ver, a mí me gusta. y así nos resulta un poco más interesante lo que hablamos, creo que Donald Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Wow, Unidos. Sí. wow, Sí, bien, sí, sí, sí. bien. Comparto esto con Fer, por sobre todo pronóstico. Comparto esto con Fer. Bueno, yo Tenemos que jugarnos un poco, porque si Sí. resulta lo contrario, bueno, es lo que las encuestas dicen y también tiene bastante lógica. Yo voy a ir por Biden, Biden. pero por una cuestión de que vi que hay un muchacho en Estados Unidos Sí. que ha creado un sistema, que es un sistema matemático social, Ah, mira. que le ha pegado a todos los presidentes, por lo menos en los últimos 30 años. Es como el pulpo pol, Sí, pero de las pero elecciones. no es por nada futurología Sí, ni nada de sí. eso. Toma un sistema que ha creado, que lo han contratado en varias partes del mundo y que lo ha vendido también. Tan mal no le ha ido. Y que siempre le ha pegado. Y ha dicho que gana Biden. Él dijo que ganaba Trump. Sí, en su momento. En su momento. Y dice ahora que gana Biden. Si, Bueno, nada, si vamos a los Simpsons, no me la estoy jugando en realidad, porque si lo dijo el flaco este no es una Claro. apreciación mía. Pero bueno, le voy a creer. Vamos a ver si sale.
Vamos a ver si sale. Bueno. Gracias, Fer, muchas gracias. Prefiere creer en eso y no creer en mí, adelante. Gracias, Fer, un abrazo. No, a ustedes, Buena un abrazo. jornada. Abrazo, buena jornada. chao. 9 de la mañana, 56 minutos. Claro, es una especie de pulpo, Paul. Claro.